Ayer, en el horario de Segurola y Habana, nos cayó una noticia absolutamente bomba, que es un fallo bomba de la Corte Suprema, que bueno, tranquilamente decide suspender elecciones en 2 provincias argentinas. Privar a la ciudadanía de ejercer su derecho a votar, que es el derecho más sublime que tiene un ciudadano. Una cosa de locos. Y nosotros teníamos desde hace un tiempo ya pautada para hoy una entrevista con... yo lo voy a... Es mucho más que el ministro del Interior, Guado de Pedro, la verdad. Guado es un verdadero barrenador de tsunamis. Sí. Así que quiero que lo aplaudamos. Bienvenido, Guado. Gracias. A Segurola y Habana. Bueno, Guado, la verdad, yo temía porque vos me dijeras, mira, Julita, la verdad, no te puedo ir hoy. Y gracias por estar acá. Porque la verdad es que era un día para que el ministro del Interior esté en otros menesteres. Y me gustó mucho porque afuera le dije, bueno, Guado, vamos a tener que hablar más de esto. Y yo tenía pensado otra cosa. Y Guado me dice, hablemos de lo que vos quieras hablar porque la Corte no nos va a llevar puesta. Muy bien. También la entrevista que teníamos pautada. Buenos días para todos, para todas. Pitu, Julia. Primero eso, me parece muy bueno también poder estar acá para poder charlar un rato de algo que tiene que ver también con el futuro, ¿no? Me parece que esta Argentina condicionada, esta democracia que siempre está rehén, ¿no? de cuatro personas, de una corte muy cuestionada, muy cuestionada, no solo en el juicio político en el Congreso, sino muy cuestionada desde el origen. Una corte de la cual 2 de sus miembros fueron puestos por un mecanismo ilegal, irregular y usado por una dictadura. Me parece que es importante el primer pecado, ¿no? Cuando vos como juez de la corte aceptás ser nombrado por un mecanismo que no es el que respeta la ley, me parece que ahí hay un pecado original pero muy grave, que significa también para qué vas ahí, qué vas a garantizar. ¿A quién respondés, no? ¿A quién respondés? Porque vos ya no sos un juez de la República, si a vos te pusieron con ese mecanismo. Respondés a otra cosa. Bueno, un poco lo dice Patricia Bullrich en el tuit, donde dice, les paramos. Les paramos juntos. Yo estaba ahí desde el Palacio de Justicia hablando de Patricia Bullrich. ¿Qué te pareció ese tuit en específico? Porque para mí es muy torpe. Mirá, primero quiero reivindicar la figura de Néstor Kirchner, que tenía la posibilidad de designar jueces como se hizo históricamente, y Néstor dijo tenemos que tener un sistema de selección de jueces que tengan que ver con la pluralidad, con la independencia, y fue lo que hizo Néstor Kirchner después que sacó después que inició ese proceso que todos conocemos, donde una corte adicta a grupos de poder había zafado también al grupo Macri, a Mauricio Macri, por contrabando. Sí, contrabando de autopartes. Más trucho no se encuentra eso. Exacto, ¿entendés? Contrabando. Entonces, otra vez, sectores del Poder Judicial cuidando privilegios, otra vez sectores del Poder Judicial persiguiendo a las mayorías, otra vez sectores del Poder Judicial cuando la gente vota, ¿no? Pues vos decías, Pitu, recién, están yendo contra el pueblo de San Juan, contra el pueblo de Tucumán, y están yendo contra algo sagrado, que es dejame votar, una elección, ¿no? Dejá que mi provincia, que tiene su constitución provincial, que es autónoma, que tiene sus mecanismos para... Que tiene su corte. Que tiene su corte, que tiene sus tribunales electorales. Me parece que el nivel de mamarracho es preocupante, pero vuelvo con eso, me parece que hace también al futuro. Me parece que nuestras generaciones ya tenemos varios ejemplos de cuando una corte funciona a favor de las mayorías, cuando una corte está integrada por prestigiosos hombres y mujeres del derecho, o cuando está manipulada por un sector político. Hoy la corte es un instrumento de poder
para resolver lo que no puede resolver en las urnas el partido minoritario. Entonces me parece ahí nuestras generaciones y las generaciones futuras tienen que poner un poquito más el ojo en los nuevos mecanismos que van a ir en contra del bolsillo, en contra de las normas, de las leyes que tienen que ver con el acceso a felicidad. Recordemos que hoy el Wi-Fi, el internet y la telefonía celular nos cuesta más, nos vale más. La factura viene más cara por un fallo de la Corte. Recordemos que así incide en muchísimas cosas de nuestra vida cotidiana. Diaria. Guado, te quiero hacer una pregunta más sobre esto y después yo quiero que hagamos la nota que teníamos pensada hacer. Lo hablábamos afuera. Vos me decías, hagamos la nota que teníamos que hacer. La Corte no nos va a condicionar también la historia que queríamos contar hoy, ¿no? Claro. Pero una cosa más te quiero preguntar, porque vos ayer en el pronunciamiento que hiciste, dijiste estamos ante una virtual intervención, ¿no? De 2 provincias y además dijiste este domingo tiene que haber 5 elecciones. Ahora, ya sabemos que Tucumán decidió que no la va a hacer y hasta donde tengo entendido hay elecciones en San Juan solo para intendentes y los cargos legislativos. Es decir, va a haber 3 elecciones y media. ¿Qué opciones hay? ¿Qué te parece que deberían hacer las provincias? ¿O qué se está barajando? No, bueno, digo, una de las posibilidades era que por el poco tiempo material y porque nunca se dio que se vote una boleta con gente que no está, que en realidad no se puede contabilizar. Digo, lo que hizo la Corte es, en serio, es muy grave. ¿Por qué? Porque materialmente es imposible llevar una elección con boletas nuevas, con un sistema de logística nuevo, con candidatos nuevos. O sea que hoy se está votando a legisladores, se está votando intendentes con una boleta con personas que no las van a computar. Claro. Es de una cosa... Es un delirio. Nunca vista. Con lo cual, las decisiones, como respeto, como defiendo la autonomía, como defiendo la autonomía de las provincias, como ministro del Interior me dediqué y le dedico mucho a que se respete la cultura, la identidad, las tradiciones, el folclore que tiene cada una de las provincias, la autonomía. También respeto las decisiones que se han tomado, ¿no? Y las estrategias que vayan a tomar, ¿no? Uh-huh. Bueno, muy bien. Salvo que haya algo muy importante que quieras decir más sobre este tema. No, muy simple. Tiene que ver con que la oposición viene vendiendo encuestas, viene vendiendo un clima de que el peronismo se va, de que todo esto se termina, que van a volver a un gobierno como el que tuvieron ellos, pero van a hacer todo más rápido, van a ir a fondo, van a seguir persiguiendo gente, van a seguir echando gente o van a seguir con ese proceso de apertura de importaciones, pero más rápido, van a devaluar más rápido, van a cerrar la industria nacional más rápido, van a subir las tarifas, van a seguir achicando el poder adquisitivo como lo hicieron entre el 2016 y el 2019, como ya casi estaban comiendo la liebre sin cazarla. Me parece que... La liebre seríamos nosotros, ¿no? Claro, claro. Me parece que los resultados en las provincias les van dando otra cosa y las urnas no mienten. Por eso yo ayer dije, hay un discurso muy contundente de consultoras, encuestadores, Círculo Rojo, algunos medios, que es: la elección del peronismo ya está perdida, hay que ver quién gana. Bueno, me parece que los resultados en las distintas provincias dice otra cosa. Y este fin de semana tenían 5 elecciones, donde en las 5 elecciones ganaba el peronismo. Bien, bueno, vamos a arrancar ahora con la entrevista que teníamos pensada. Dale. Así que ahora hacemos un punto y aparte. Quiero decir que yo a Guado lo conozco del año 2005, son 18 años Guado. Y quiero decir esto, Guado no cambió nada. Antes, de 2005. Yo empecé a militar en 2005. Yo empecé la facultad en el 2000 y la terminé en 2005. Sí, pero yo empecé en 2005 a militar en NBI, pero bien. Igual
vos seguías militando en la agrupación, así que ahí fue que nos conocimos. Pero ya era un hombre de traje, Guado, esto es lo que quiero decir. El chabón siempre estuvo impecable, igual que ahora. Nunca le cayó una gota de sudor, siempre erguido. Y otra cosa que lo define a Guado es que con Guado no se jode. A Guado no se le puede. No se jode, no se le puede hacer maldades a Guado. No, obvio. No. Guado, por eso, es un chabón, un barrenador de tsunamis, como yo lo dije. Yo quiero hacer una breve introducción para no repetir una historia que ya es conocida. Tu hijo fue asesinado en la dictadura, tu vieja fue desaparecida. Vos estuviste 6 meses, ¿no? Secuestrado también 3 cuando meses. tenías 3 meses, cuando tenías 2 años. Y después te devolvieron a tu familia en Mercedes y te criaron tus tíos en Mercedes. Así que bueno, ya arrancaste con una balacera dentro de una bañadera, que fue cuando se llevaron a tu vieja. ¿Vos tenés algún recuerdo de todo eso? ¿O sentís que lo llevás en algún lado? El recuerdo que tengo, por suerte, es la primera vez que me encuentro con todos mis tíos, porque un cura de Mercedes llama a la veterinaria de mis tíos y les dice, tengo un paquete, un paquete para la familia Révora. Entonces los hacen ir a buscar el paquete a la ruta el cruce de la ruta 5 y la ruta 41. Entonces mis tíos van y era yo. El paquete. El paquete, y de ahí me llevan a la veterinaria y yo tengo el recuerdo de ver a todos mis tíos, que eran 9. Sí, ese es tu primer recuerdo. Claro, y mi primer recuerdo es ver esa gente. A mis tíos ahí, y tías. Qué boludo, qué fuerte. Bueno, que ese fuera tu primer recuerdo, porque uno... Que después pregunté si era cierto, era una fantasía mía, y me dice no, que era cierto y que me habían puesto ahí para que yo para ver si yo reconocía a alguien. Pues tampoco sabían si yo era yo. Sí. ¿No? No existía el ADN en aquel momento. Claro. Entonces, y yo tenía el pelo muy cortito y antes tenía rulos, con lo cual no tenían el recuerdo bien si era yo, y estaban viendo si yo iba para alguna de las tías que conocía, ¿no? ¿Y? ¿Fuiste? No fui. Había un perrito. Estaba feliz viendo eso, pero nada más. Algo te emocionó, porque si además te lo acordás como primer recuerdo. Sí. Ahí empezó, ¿no? Tu vida con tu familia, por lo menos. Sí. ¿Y cuándo vos sentís que fue la primera vez que empezaste a pensar en política? ¿O algún primer recuerdo? No, digo, pensamientos políticos, imagínate, creo que desde siempre, porque tenía mucha confusión, como todo pibe de una ciudad del interior en los 80, por ejemplo, donde no se conversaba casi nada. ¿Y en tu familia tampoco, por más que una familia? No, mi familia me fueron contando a medida de que ellos veían que las condiciones daban, como cualquier cosa que vos tenés con tu hijo o hija, que vas viendo y vas consultando qué le podés contar según el nivel de maduración y aceptación. Pero era una época donde no se hablaba en la ciudad, en la Argentina, recordemos, 80 hasta el año 96, que se cumplen 20 años del golpe. Era una cosa donde era muy pocas familias también contaban. Con lo cual, mi primer pensamiento político en términos de querer hacer algo fue en el año 95. Yo terminé la secundaria en el 94, y cuando veo que se estaban por juntar los hijos, veo una solicitada en página 12 diciendo que se iban a juntar los hijos de desaparecidos en ATE, creo que era. Y fui. ¿Y ahí fuiste? Dije, yo tengo que ir, yo quiero ver, quiero... ¿Y esa saber. reunión fue la fundación de hijos? Esa fue la primera reunión donde arranca Hijos. ¿Y la militancia de hijos para vos cuál fue el hito de eso, de esa época? Como ¿por qué fue importante haber fundado Hijos en los 90? Hijos tiene que ver con una continuidad, la continuidad de una generación que reivindica la lucha de las madres, que reivindica la lucha de las
abuelas, nosotros también teníamos una necesidad. Y de los padres, de sus padres y madres, de sus padres y claro, a eso iba. Digo, nosotros primero teníamos una necesidad de compartir experiencias, ¿no? Digo, cada hijo, cada hija, desde su lugar, desde su provincia, desde su ciudad, desde la familia que le tocó, desde el lugar donde pudo hacer ese proceso personal, todos sentíamos la necesidad de contar y de escuchar cuál era la historia del otro, ¿no? Digo, como un fenómeno de ir construyendo una identidad colectiva que vos sabías que tu soledad que sentías no podía ser así, digo, claro. No podía ser, si eran 30.000, si fue un hecho histórico en Argentina, no podía ser que no se hable en ningún lado y que vos tengas que soportar eso con tu familia y no con la sociedad, con lo cual Hijos empezó casi como una terapia a tejer, claro, un grupo de autoayuda. Sí, y después por un lado, y después también queríamos reivindicar la lucha de nuestros padres. Queríamos reivindicar, porque el discurso único, la teoría de los dos demonios, nos decían políticamente algo y nosotros sabíamos que nuestros viejos no eran esos. Mi vieja era mejor compañera en primaria, en secundaria, no era eso que políticamente habían acordado decir en la dictadura militar, que, digamos, entonces esa reivindicación fue otro de los motivos por los cuales nos juntamos, ¿no? La reivindicación de tu vieja, de tu viejo, bueno, recién dijiste algo, me parece que te emocionaste pensando en que tu vieja había sido mejor compañera. A mí me emocionó mucho una vez que te escuché hablar sobre el bullying en la escuela, que también es una de tus banderas, que entiendo que vos lo sufriste. Algo que vos dijiste que fue, hay que buscar los liderazgos positivos, sí. ¿No? Me emocionó porque yo me sentí un poco identificada. Yo quiero decir que sé que le mejoré la vida a unos cuantos desgraciados. Yo también sufrí un poco de bullying y nos organizaba y le decía, che, vos le volvés a decir narigona a mi amiga y yo te mato. Y yo sé que eso fue un aliciente para muchos de nosotros, ¿no? Como al menos ¿vos lo hiciste, lo empezaste a pensar por tu vieja? ¿Lo de los liderazgos positivos, esa militancia del bullying en la escuela? Lo pensé. ¿O hubo un líder positivo en tu escuela que te ayudara? No. Yo mira, primero tuve la suerte de tener los mismos compañeros de primaria y secundaria, con lo cual teníamos una amistad y nunca nadie me hizo bullying. Sí, compañeros, sí. Lo más grande. Exactamente, en el recreo. Yo era de los que se plantaba. Y te cagaste trompadas alguna vez. Y perdía, generalmente, porque eran los más grandes. Sí. Porque eran los más grandes. Pero cuando me metí en serio con lo del bullying fue allá por el 2020. Hice un Zoom con unas escuelas de Salta, con los padres, con hijos, hijas que tienen difluencia o que tienen tartamudez, con un alto grado de deserción escolar. A raíz de eso me emocioné bastante en la charla, que era por Zoom, y ahí dije, bueno, tengo algo todavía de todas esas frustraciones que uno tiene cuando es pequeño, tengo algo que lo tengo que transformar en algo positivo. Y a partir de ahí, esa charla se viralizó, esa charla salió por la tele, y a partir de ahí mis redes se llenaron de gente con problemas. De tartamudos. No, pero de muchísimas cosas. Padres con chicos con autismo, con distintos trastornos, con distintas diferencias, directoras de escuela, asociaciones de fonoaudiólogos, de psicólogas, de psicólogos. Digo, mucha gente diciendo, che, está muy bueno lo que hiciste. Quiero ir con la Asociación de Padres y Chicos con Autismo. Quiero ir con esta problemática. Y eso también en el medio de la pandemia, donde la salud mental de la población quedó un poco dañada. Totalmente. Con lo cual dije, sí, esto lo voy a
hacer? Voy a organizar una campaña nacional, Argentina contra el bullying, porque parte de la solución es empezar a hablarlo, parte de la solución es concientizar, parte de la solución es que el Ministerio de Educación fortalezca y haga sus charlas con los docentes para ver cómo intervenir. Parte de eso también fue UNICEF, UNESCO, empezamos a agarrar a todos los que saben sobre pibes, sobre infancias, y también estudiamos mucho cómo son las últimas campañas de los países que le dan mucha bola a esto. Y ahí vimos que las campañas estaban hechas para detectar el líder positivo. Ahí está. Ahí fue donde descubro que y también formándonos, ¿no? Digo que el pibito o la pibita que hace bullying también es víctima de lo que somos como sociedad, es víctima de lo que se ve en las pantallas, es víctima de lo que ve en la tele, o es víctima de el entorno, ¿no? Con lo cual empezamos a hacer una campaña con eso. Hay una publicidad muy linda del Real Madrid que está muy, muy buena, pero todas llaman a que alguien en el ámbito, en el curso, en la escuela, en el club, tiene que ser el líder positivo que le dice basta, que corta con eso. También quiero unirlo porque tu vieja posiblemente fue eso, ¿no? Alguien, el que sale mejor compañero varias veces. En general tiene ese tiene perfil. eso. Exacto. Sí. Bueno, pasamos por hijos. Y obviamente que quiero pasar por NBI, que además es un punto que nos une. Porque además vos militaste en cada ámbito por el que pasaste, porque también, bueno, entraste a estudiar Derecho y te pusiste a militar en NBI, una agrupación de izquierda independiente en aquel peronista. momento. Bueno, eso estaba en discusión en su momento. Multipartidaria. Policlasista, estaban multipartidaria. Los anarcos, que seguramente tenía todo. Tenía de todo. Era el movimiento organizado. Pero que, por ejemplo, muchos de los cuales en el año 2000 llamaron a no votar, o sea, era el movimiento 501. Yo esto lo digo para que nos acordemos que había una época donde se militaba aún sin referencias arriba. Éramos un poco parte de un que se vayan todos, ponele, pero se militaba igual. ¿Vos por qué te pusiste a militar ahí en la facultad? ¿Por qué te pareció que era importante, qué sé yo, formar parte también de lo que era la política universitaria? Primero, cuando estábamos en Hijos, ¿no? Una de las consignas era pelear contra la justicia, en contra del silencio. Otra de las consignas era... Y la impunidad, ¿no? De siempre, ¿no? Pelear contra la impunidad, cómo podíamos resolver que Argentina tenga una base sólida, ¿no? Cómo podíamos avanzar en contra de la impunidad para que la democracia sea más sólida, para que en las futuras generaciones ese nunca más sea un nunca más en serio. Si hay impunidad, si los genocidas estaban libres o quedaban libres o seguían libres, lo más probable que el nunca más era más o menos nunca más. Entonces, el tema de la justicia estuvo siempre. Nosotros queríamos justicia, peleamos por justicia. Cuando veíamos que la alianza había trabajado medio hipócritamente para derogar las leyes de impunidad, y eso no tenía ningún tipo de consecuencia real, sino que se derogaban, pero no tenía ninguna implicancia para poder volver a juzgar a los genocidas. Ahí empezamos a discutir mucho. Derecho, leyes. Claro. ¿Y ahí te decidiste estudiar Derecho? Claro, y ahí dije, para cambiar esto, hay que estudiarlo. Todos los presidentes fueron abogados, me parece que los diputados, me parece que para cambiar esto hay que conocer un poco más de la Constitución Nacional, de las leyes, y ahí un poco, siempre teníamos algunos abogados con corazón, que no hay muchos, pero, no, sí hay, pero que estaban cerca, ayudaban mucho, que nos asesoraban mucho, pero una de
Digo, el por qué fue ese, ¿no? Empezar a entender cómo funciona el sistema para poder generar una base sólida y que ese nunca más sea un nunca más en serio para las futuras generaciones. Volvemos a la relación tóxica entre algunos sectores del poder político y la justicia, ¿no? Porque empezamos hablando de eso y ahora seguimos hablando de eso. Y claro, pasamos por una época de impunidad de los 90, te pusiste ahí también a estudiar Derecho. Y las cosas empezaron a cambiar porque en el 2003 llegó Néstor, ¿no? Y de hecho en NBI, en nuestra agrupación, yo te voy a recordar por qué vos volviste a militar. Porque es verdad que los grandes, Guado más grande que yo, quiero avisar. aunque parezca más chico ahora. Los más grandes ya estaban soltando la agrupación. Y la agrupación empezó a crujir un poco y había un grupo que se empezó a escindir porque la discusión que empezamos a tener adentro era qué hacemos con el kirchnerismo, porque la mitad de nosotros empezamos a decir, che, está bueno lo que están planteando, y habían otros que se trosqueaban un poco más con esa idea, y entonces cuando la agrupación se empieza a partir, ustedes volvieron. Sí. Como siempre. Por eso, con Guado no se jode. Como siempre. No, mirá, una cosa interesante es que el 19 y 20 del 2001 todos los movimientos políticos generacionales, estudiantiles de los barrios, de la secundaria, trabajadores, trabajadoras, estuvimos todos presentes en la plaza del 19, en la plaza del 20. Me parece que es importante eso que remarcabas vos, ¿no? Digo, nosotros éramos dirigentes que no aceptábamos la conducción ni aceptábamos meternos en la política tradicional, porque para nosotros la política tradicional estaba yendo en contra de la gente, estaba yendo en contra de la industria nacional, del comercio, de la soberanía. Todos habían comprado el consenso de Washington, habían comprado que el mundo era otro, que el fin de la historia, que la política se hacía por los medios, que una conferencia era más que tener una básica, ¿no? Y toda esa lógica. Y no nos representaba, ¿no? No nos representaba, no era lo que reivindicábamos. En esa agrupación estaba Mariano Recalde, que ya era un dirigente joven de la política estudiantil y un dirigente joven de el movimiento obrero, con lo cual también teníamos esa convicción de que si Argentina había podido ser uno de los países más desarrollados del mundo, ¿por qué no podía volver a estar entre los países desarrollados que tengan condiciones económicas para que su gente pueda vivir bien, que se inserte en el mundo con una posición, con posiciones de independencia, de soberanía? Digo, confiamos en eso, confiamos en nuestra sociedad, confiamos en nuestro país, desconfiamos de la dirigencia entreguista, de la dirigencia blanda, y me parece que ahí se fueron forjando cosas. Ahí se fueron forjando cosas. 2001. Y reivindico el 2001 a full. A full. Pero viste que en la historia como que hay mucha gente se acuerda solamente de una crisis tremenda, y la verdad que cuando uno se pone a leer más en profundidad la historia, hay que reivindicar el 2001. Incluso a vos te torturaron en un patrullero en el 2001. Sí, a mí me llevaron preso. Te picanearon, te recagaron a palo. Sí. ¿Te encontraron llevando volantes de la UEGEN, puede ser? Porque también militaste en judiciales. Sí, yo ahí trabajaba en el sindicato de judiciales desde el año 97. Digo, trabajar en un gremio es también hacer política, porque Julio Pidumato es un dirigente político que también estuvo preso en la dictadura y un militante sin descanso, con lo cual al lado de Julio se trabajaba y se militaba mucho, con lo cual ahí eran las épocas del MTA, de Moyano, de no al Fondo Monetario Internacional, de hacer los 24 de diciembre se comían en las plazas. Digo, mucha militancia y mucha tensión con un discurso único, que fue lo que terminó
desencadenando en ese 19 y 20 del 2001, ¿no? Digo, muchas luchas que se fueron dando, Cutralcó, que estaban ahí, ¿no? Muchas pequeñas luchas universitarias, docentes, gremiales, muchas luchas se fueron dando y todo eso terminó de explotar en el 2001. Y cuando yo recuerdo quiénes eran los actores de las recetas económicas del 2001, el autor intelectual y el actor principal es Domingo Cavallo y es el ídolo de uno de los personajes mediáticos de la política de hoy que se quiere presentar a presidente. Con lo cual no hay nada nuevo, no hay nada innovador en esas ideas y como digo siempre, no solo prender fuego el Banco Central no resuelve nada, sino que esas políticas terminaron casi prendiendo fuego la Argentina. Uh-huh. No me saques el tema de Milei porque ya sabes cómo me pongo. Me pongo a hablar de los perros, de otras cosas que a mí me vuelven loca. Yo quiero llegar a esto. ¿Podemos preguntarle cuándo fue la primera vez que lo conoció? Pasamos por el 2001, que es un pasaje necesario para llegar al kirchnerismo. Claro. Que es toda esa militancia empieza a encontrar una referencia arriba. Claro, esa militancia, esas luchas encuentran en Néstor y en Cristina dirigentes, primero que mantenían la llama del se puede, ¿no? Digo, mantenían esa llama de la pasión de la militancia, porque estaba de moda en esa época decir que cuando vos sos jóvenes, cuando sos joven tenés pasión, crees que podés cambiar todo y que después te vas metiendo en la política y ya se apaga la llama. Te vas haciendo de centro, ¿no? Bueno, Néstor era un flaco y Cristina una compañera que tenían el mismo fuego de siempre. Entonces dijimos, bueno, espera, acá hay alguien que viene diciendo esto de hace 40 años. Y aparte... O 30 años. Y lo empezaron a hacer, ¿no? Digo, se podía ser militante de joven, dirigente y poder representar manteniendo tus convicciones, la pasión, tus ideas y sin tener miedo, ¿no? Porque el sistema arma siempre una estructura para que a los valientes los van amansando. Bueno, estos dirigentes nos demostraron que venían otra vez con esas ideas que para todo el sistema eran ideas viejas: industrializar, reindustrializar, sustituir importaciones, subir el poder adquisitivo de los trabajadores, volver a generar una gran clase media, que Argentina se inserte en el mundo en términos científicos, tecnológicos. Parecía diciendo, estos son los peronistas de antes, que vienen con esas cosas faraónicas tipo película de Pino Solanas, ¿no? Mirá estos tipos que vienen a decir que tenemos que hacer aviones, autos. Bueno, pero digo, esos dirigentes son los que construyen patria, esos dirigentes construyen nación. Y Néstor y Cristina lo hicieron, generaron una gran clase media, más de 250.000 industrias nuevas. Volvimos a discutir con algunas naciones un poco sobre ciencia y tecnología, sobre innovación, sobre bioeconomía, biotecnología. Entonces, ese es el entusiasmo. Y ahí, como decís vos, fuimos interpelados por Néstor. Uh-huh. El discurso, Perdón, la forma. ¿Un ruidito ustedes también? ¿Alguien quiere cerrar esa ventana? Sí, hay un ruidito que... Sí, yo no... Perdón que te interrumpa. ¿Vos lo escuchás? Ruidito, sí, es un... No, pero si cerramos la ventana... Sí, total. No pasa nada si alguien va y cierra la ventana. Bueno, sí, claramente Néstor y Cristina vienen y... Fito quiere saber cuándo fue la primera vez que lo viste a Néstor. La primera vez que lo veo, la primera fue él, ni bien llega al gobierno, hace un encuentro con familiares de asesinados el 20 de diciembre. Familiares de asesinados, familiares de presos, gente detenida. Y ahí voy
No de la dictadura, del 20 de diciembre. Por el 20 de diciembre, no por ser de hijos, claro. Del 20 de diciembre. Mirá. Había sido vos reunís muchas cosas también, ¿no? Claro. Estás en todas. Estás en todas, Guado. Después hacía un encuentro de hijos y ahí también fue. Un encuentro de judiciales y estaba Guado, un encuentro de militantes universitarios. No, bueno, y después se hace la cámpora. No, pero para contar el encuentro. Esa vez me convocan de manera casi como protocolar, ¿viste? Claro. Che, mandaron a hijos, si conocen a los familiares de las víctimas. ¿Por qué? Porque con hijos empezamos a homenajear a todas las víctimas de los caídos, se pusieron baldosas. Yo reconozco que me costó mucho. Hay un par de baldosas, hay un par de compañeros que no pude ir. No pude ir a... ¿No te costó por qué? No sé. Por historia, me costó. Pero te costaba... Emocionalmente no podía creer que en democracia ya teníamos que homenajear a compañeros muertos. No lo podía entender. Me costaba aceptar que teníamos que homenajear a compañeros asesinados en democracia. Claro. Me costó mucho. Son distintas esas baldosas que las otras, ¿no? Son distintas, me duelen un montón. La verdad es esa, ¿no? Digo porque fui a muy pocas. Sí. Y Néstor convoca, yo fui con una camisita cuadrillé, manga corta. ¿Como la de ahora? Ah, no, manga corta. Que todavía la tengo colgada. Con esta camisa conocí a Néstor. La tengo colgada, sí. La tengo colgada, por supuesto. Y todavía me queda. Sí, pero te digo que si estás igual me da bronca, te lo dije desde el principio. Tu primera impresión de conocerlo a Néstor? No, eso fue nada, fue afanarle una foto cuando terminó el acto. No. Escuché el discurso, era todo lo que estaba bien, todo. Y lo que hice ¿A vos te convenció al toque? Porque hay gente que dice, no, yo por ejemplo en el 2005 fue con el no al Alca en Mar del Plata, que dije, sí, por acá. No, yo en el discurso ese en el Congreso, ahí ya está, dije, yo con la pensión de mi vieja. Y con la pensión de mi vieja, en Cana estaba. Hay gente que recién con Macri, pero bueno. Se dieron cuenta. Y hay gente que... Bueno, bienvenidos a todos. Bienvenidos, pero claro, pero siempre, por supuesto. Bueno, llega la cámpora también. Yo también siempre me acuerdo que vos soñabas con una orga. Ya, porque vos decías, ¿no? Como 2001 tenías agrupacioncita, acá, esto, el sindicato, qué sé yo, como muchos núcleos. Pero vos soñabas con una orga. No, yo siempre soñé siempre pensé que parte de las consecuencias de la dictadura fue romper ese tejido social que tenía el peronismo, que es el Movimiento Nacional Peronista, que es la articulación de todos los sectores, los trabajadores, los militantes de los barrios, de las universidades, de las escuelas, los profesionales, la famosa burguesía nacional. Siempre soñé con volver a organizar ese sector de la sociedad que es parte de un mismo modelo de país, que somos el 80% de la sociedad. El trabajo fino que hace el neoliberalismo es confundir y convencer a mucha gente de que pertenece a un proyecto de ellos. Y la verdad que la Argentina, por su matriz productiva, por sus características geográficas, es un país que funciona bien con industrias, es un país que funciona bien dándole trabajo a la gente, es un país que funciona bien cuando la gente tiene guita en el bolsillo. Con mercado interno, ¿no? Es un país cuando el Estado ayuda a las empresas, a los emprendedores y a los comerciantes a administrar ese mercado. Es un país que por sus características agroexportadoras necesita del control del Estado en la administración de los dólares. Porque ya aprendimos mucho de los últimos 100 años. Qué cosa funciona y qué no. Con lo cual, soy un convencido
¿Sos precandidato a presidente también? No soy precandidato, soy un dirigente político del frente, soy un militante, soy un convencido de que la Argentina puede funcionar bien, y estoy a disposición de lo que el colectivo, de lo que mi fuerza política diga y del lugar que tenga que ocupar. Y estás a disposición más o menos desde 1995, digamos. Digo, uno también, yo hace tiempo lo vengo diciendo, creo que no sé si te toca ahora o te tocarán 4 años o te tocarán 8, por suerte sos joven y tenés mucho tiempo por delante. Pero si hay un chabón que se viene preparando, sí. Es Guado. No, y también con esto que decís, ¿no? De ese ejemplo de Néstor y Cristina de no perder las convicciones, mantener la vitalidad, la energía. Hay algo ahí donde que si eso es lo que te convoca y lo que sentís, uno confía en este Guado y en el Guado dentro de 15 años también. Porque además Guado, bueno, decíamos, venimos relatando una historia que empieza hace mucho tiempo, que tuvo un montón de puntos, de lugares donde fuiste militando, interviniendo en la vida pública y en la de los otros también. Pero después empezaste la función pública también. Empezaste como subsecretario de Turismo con Ibarra. Puede ser que fue la primera, yo me acuerdo, porque era el primero de los nuestros que tenía una función. Ahí fue algo raro. Mirá, en una charla nuestra de la facultad, en un 24 de marzo, vienen ex militantes de la facultad a dar una charla, y viene Marcela Cuesta, que era una militante. En esa charla, después de la charla, nos fuimos a cenar y nos quedamos hasta las 6 de la mañana. Wow. Militantes de los 70 con compañeros y compañeras. De la Facu. Al mes la designan a Marcela Cuesta subsecretaria de Turismo de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad alguna vez no fue del macrismo, quiero que reconozcan. Porque es raro, ¿viste? Es ciencia ficción. Para los más chicos. Para los más chicos. ¿Cómo? No es que vos fuiste funcionario de Macri. Yo, por supuesto, le dije que no tenía nada que ver con la gestión pública. Yo laburaba en sindicato, militaba por todos lados, con lo cual no tenía tiempo de dedicarle a la gestión, que entendía que era algo de mucho compromiso. Le dije que no, me insistió mucho, me pidió colaboración para algo puntual, que era limpiar un área de mucha corrupción que tenían ahí, y fui con el objetivo político, ahí. Claro, fui con el hacha. ¿Y limpiaste? Limpié. La bandina y trapo y a limpiar, dijo, ¿no? Ahora, decís que tenemos poco tiempo, me encantaría conocer esa historia más a fondo. Bueno, pero ahí entraste en la función pública, después también me acuerdo cuando a Mariano le ofrecen Aerolíneas, que también fue todo un hito, ¿no? Digo, para nosotros, para lo que estábamos militando en ese momento, porque es casi un ministerio Aerolíneas. Claro, mi primer función dentro del Estado Nacional fue, si se puede decir, si Aerolíneas la entendemos dentro del Estado Nacional, fue Aerolíneas en el 2009. Y yo creo que se entiende dentro del Estado Nacional. Sí, es una empresa pública. Está bien, pero digo, no es la gestión pública del Estado. Claro, no sos funcionario, sos un... Pero bueno, ahí y empezaste a aprender, y ahí ya no termina. Quiero decir, fuiste diputado nacional, después fuiste secretario general de la presidencia y ahora sos ministro del Interior. ¿Vos seguís sintiéndote un militante mientras sos funcionario? Yo soy militante desde la oposición cuando corresponde, soy militante de la gestión pública. Siempre entendí, cuando estudié administración y políticas públicas, también lo hice cuando Néstor dice, hay que empezar a formar cuadros para que puedan transformar la gestión del Estado. ¿Por qué? Decía él. Porque hay muchas políticas que las pensamos y cuando las queremos implementar se traban ahí. No tenemos las herramientas. Estudiar, decía, hay que formarse, hay que juntar cuadros técnicos para que una decisión política en un gobierno que dura 4 años, cuando se toma, baje y que llegue a la gente. Su preocupación era por qué las políticas no llegan a la gente, ¿no?
Y ahí fue que hiciste una maestría en políticas públicas, ¿no? En San Andrés. Y políticas públicas. ¿Te sirvió hacer la maestría? Sí, mucho. Sí. Es importante estudiar también para el militante. También me sirvió para saber que no es tan importante. Que no es tan importante tampoco. Digamos, también me sirvió para decir, que no se vengan a hacer los cancheros lo que estudiaron. No es tan difícil, ni es tan importante, ni te hace, me hace mucho mejor funcionario, pero muchísimo mejor funcionario. La experiencia en el territorio, tener un hermano intendente y gestionar una ciudad, me hace mucho mejor funcionario, si es que soy buen funcionario, la experiencia militante, que eso complementa, pero no es que uno piensa, wow, estudiar una maestría debe ser un capo. No. Guado, hay muchos mensajitos. Yo ya sé que te tengo que ir largando, pero te vamos a leer. Amamos a Guado. Son muchos en ese sentido. Team Guado, casémonos. Ya está casado, Guado. Estoy casado. Qué potencia, Guado. Emociona cada relato de toda su historia y experiencia. Emociona y entusiasma. Saludos, Lau de Goya de Corrientes. Pero que buscamos. Por favor, cuelguen esta entrevista en redes. Sí, está siendo filmada, va a estar en YouTube. De hecho, va a estar muy linda, pero van a tener que esperar un poquitín porque se editan estas cosas para que queden mejor. Guado, quiero votarte, postulate, vamos. Bueno, acabas de decir que más o menos te gustaría Cristina candidata, me imagino, ¿no? Por supuesto, me parece que el reconocimiento primero a la gestión. Segundo, me molesta mucho la proscripción, me molesta mucho la persecución judicial, así como me molestaba mucho ver esas placas, y me hace mucho ruido ver esas placas de esos compañeros asesinados el 20 de diciembre, ver otra vez al Poder Judicial como herramienta de manipulación, herramienta de presión, de persecución a los gobiernos de la gente. Me molesta muchísimo, y entiendo que tenemos que seguir haciendo cosas para que nuestras generaciones no vuelvan a ver herramientas del Estado, como fue la AFI, como es el Poder Judicial, como son algunos medios, deshumanizando, persiguiendo y siendo cómplices también de un intento de asesinato. Recordemos que a Cristina le gatillaron en la cara. Recordemos que el Poder Judicial no está haciendo nada. No, y que la secretaria de Milman fue a pedir por favor que quería contar algo. Pero recordemos que todo lo que hay en el expediente, hemos escuchado programas enteros de televisión, de mucho rating, inventando causas, inventando pruebas de cualquier cosa. Hemos escuchado horas y horas, días y días, y no tenemos un solo, salvo algunos medios, no tenemos un solo programa del Grupo Clarín y el Grupo La Nación contando lo que hay en el expediente. En el expediente hay financiamiento de empresas de Cambiemos a los grupos que generaban precondiciones para el asesinato. Tenemos testigos que dicen que al que quiso matar estaban ofreciéndole una recompensa, ofrecían dinero. Tenemos allanamientos donde encuentran dólares en este grupo que intentó asesinar a la vicepresidenta. Tenemos, como dije, empresas vinculadas al grupo Macri financiando con factura una ex unidad básica del PRO, llamada pseudo carpintería. Y después tenemos a un testigo que escuchó en un bar que Milman dijo: cuando la asesinen a Cristina, yo voy a estar viajando a Pinamar. Sí. Y a los 2 días se fue a Pinamar. Sí, o sea, muchísimas cosas. Hay que decir que por eso medios como este son muy importantes. Háganse socios de la comunidad Futurock. ¿Cómo afecta también todo este asunto, y con el último hito de la Corte suspendiendo elecciones en 2 provincias, a la posible candidatura de Cristina para vos? ¿La potencia más? ¿Cohesiona para adentro? ¿O todavía uno dice, bueno,
Ahora, qué sé yo, menos posibilidades todavía de que Cristina se presente porque evidentemente la Corte la tiene a tiro de suspender una candidatura con una cautelar. Esto confirma lo que Cristina viene diciendo desde hace mucho tiempo. Viene diciendo, la persecución no es contra mí como persona. La persecución política, mediática y judicial no es contra Cristina como persona, sino contra Cristina como un sujeto que organiza la barrera de contención a una derecha o a un liberalismo que quiere ir contra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Es contra el peronismo. Muchos quizás dijeran, no, ¿qué va a ser contra el peronismo? Nos quieren meter en la misma bolsa. Yo zafo porque los conozco, yo tengo diálogo con fulano, con mengano. Claro. No te sirvió no firmar, Uñac. El peronismo es una bolsa. Es una bolsa. Y cuando van por todo, digamos. Esto es historia conocida, es historia donde ya deberíamos aprender, ¿no? Digo, cuando vienen por la gente, vienen por los derechos de la gente, vienen por el poder adquisitivo de la gente, cuando tienen esa angurria, esa ambición de querer quedarse con todo, con los recursos naturales, con los medios, con la justicia, con todo, primero se llevan puesto al peronismo y después van por todo. Porque el peronismo es un obstáculo, ¿no? Porque el peronismo es pueblo, el peronismo es gente, el peronismo es industria nacional, el peronismo es soberanía, el peronismo son las Islas Malvinas, el peronismo es un sentimiento y una idea de país, es una idea de país que encima cuando se gobierna bien con los valores y las convicciones del peronismo, funciona. Funciona, y es evidente porque hay experiencias que lo demuestran. Es empírico, como le gusta decir a Milei. Bueno, Guado presidente 2027, dice María, porque ya te tiró la próxima. Traigan urnas que manijas sobran, vamos Guado, dice Virginia. No vayas con más Guado. Bueno, esto es como no firmes con Telefe cuando le dijo. Guado presidente, Guado es la prueba de que el kirchnerismo no solo nos devolvió la esperanza, los derechos y la alegría, sino también cuadros de los cuales ponernos orgullosos y creer en el futuro. Abrazo compañero, dice Julio. Hey chiques, estoy muy emocionada. Marcela, ay, no puedo entrar al mensaje, se ve que es alguien que conoce a Marcela. Se me colgó la computadora. Hay muchos mensajes, Guado. Hay mensajes que dicen que les emociona ver tu firma en el DNI. A mí me pasa nada. Yo me llevó a hacer el DNI nuevo y tenía la firma del anterior, así que. La firma lo cambié y dije, tengo que cambiar el domicilio. Sí. Y para cambiar la firma. Yo me fijé eso cuando vi que es hermoso tener la firma de un compañero ahí. Es hermoso. El día que yo presenté que yo ofrecí y puse a disposición mi renuncia, durante esas 48 horas se hicieron mucho más de... ¿Ah, sí? Sí. Porque alguien dice, dale que se va y que no... Que por ahí me lo firma, andá a saber quién me lo firma, dice, ¿no? Imagínate, a mí me lo firmó Randazzo el anterior y el problema. Guado, esta es la pregunta con la que se termina esta entrevista, porque entiendo que ya se tiene que terminar. ¿Fuiste a Disney? No fui. ¿Te gustaría? ¿Alguna vez te llamó la atención? Nunca, no. Hagamos un Disney acá, ¿no? Bueno, me parece que el peronismo dicen que Disney se basó en la ciudad de los niños, ¿no? Esta pregunta, la República de los Niños. Bueno, sí, Tecnópolis no. Tecnópolis. Que ahora está bastante cerca, hay que decirlo. Que ahora la República de los Niños está totalmente renovadísima, está hermosa gracias a la gestión. Qué bien. Sí. Vamos a volver a la República de los Niños, pero es verdad que dicen por ahí la leyenda que es una referencia para Disney. Igual digo, si alguna vez mis hijos me piden ir, bueno, no tengo dudas. Hay que ir. Mirá, que después de una larga charla puedo ir. Yo fui de grande con sobrinas que además viven en Miami y cuando entré lo que me dio fue envidia peronista. O sea, no es que dije, este imperialismo de mierda. No, dije, loco, todos los niños merecen un Disney cerca. Muy bien. Y con esta sí voy a terminar. ¿Guado es socio de la comunidad Futurock acaso? Porque el Cuervo sí. Uy.
No. Mirá, Guado, mira a su gente. Dale, Guado, ¿Soy sacá vos la socio o billetera. no? Sí, soy socio. Bueno. A partir de hoy soy socio. Ahora se bien, está me haciendo gusta. socio de la comunidad Futurock, Guado. Tenemos a un socio más. Tenemos la firma en. por haber estado acá, compañero Guado. Gracias. Me a encantó, ustedes. me encantó esta conversación. Será subida a YouTube dentro de algunas horas. Gracias. Bárbaro. De verdad. Un beso. Estuvo Guado de Pedro, un barrenador de tsunamis. Opa. Ministro del Interior. Tal vez sea presidente alguna vez. Un militante. Ojalá que sí, pero sobre todo un militante político.